Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este episodio quiero hablarles acerca del costo de vida aquí en Australia. Uno puede encontrar, ¿no es cierto?, alguna referencia en internet acerca de cuánto cuesta vivir. Obviamente, dependiendo del tamaño de la familia, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de alimentación, ¿no es cierto?, dependiendo de la casa que uno esté viviendo, ¿no es cierto?, el costo de vida puede ser más o menos. Aquí les quiero dar una idea bastante general de cómo es el costo de vida en Australia y para que tengan una idea también de cuánto deberían ustedes ganar para poder de alguna manera costear el costo de vida. En general, el costo de vida en Australia es muy superior en comparación con los países latinoamericanos. Hay ciertas cosas que son parecidas a los costos y otros costos que son demasiado altos en comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las verduras, las frutas, ¿no es cierto?, es mucho más caro acá en Australia que en nuestros países. Por ejemplo, un avocado, que se dice en inglés, ¿no es cierto?, que en ciertos países, como en el mío, se conoce como palta y en otros países se conoce como aguacate, ¿no es cierto? Una unidad puede costar aquí alrededor de $3. Para mí eso significaba en mi país, ¿no es cierto?, comprar 3 kilos de ese producto y no una unidad. Bueno, eso es solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Otro ejemplo podríamos decir las manzanas. El kilo de manzanas cuesta alrededor de $5, lo que significa, ¿no es cierto?, ustedes pueden transformarlo a su ¿no es cierto?, moneda de su país. Por lo menos eso significa alrededor de 10 kilos quizás en mi país, ¿no es cierto? Bueno, obviamente los precios han aumentado en todos los países y obviamente las comparaciones quizás pueden ser un poco complicadas, pero obviamente son cosas que uno tiene que tener presente. El costo de vida, veamos cuando uno tiene una casa, ¿no es cierto? Los principales costos, ¿no es cierto?, cuando uno tiene una familia por llevar, están relacionados con la electricidad, lo cual en Australia, por ejemplo, ha subido mucho la electricidad en los últimos años. Hace probablemente unos 10 años, ¿no es cierto?, ya se hablaba de una especie como de crisis económica en relación con el costo de la energía eléctrica, que muchas personas no podían costearlo, ¿no es cierto? Y esto significa obviamente ser más complicado, ¿no es cierto? Y cada vez la gente hace más cosas para poder de alguna manera pagar menos electricidad. Una de las cosas principales que hacen las familias en Australia, ¿no es cierto?, lo ven como una inversión a largo tiempo, también lo hicimos nosotros, es obtener paneles solares. Obviamente tratar de reducir, ¿no es cierto?, de alguna manera la plata que uno paga haciendo una cierta inversión, ¿no es cierto? La inversión que nosotros hicimos para obtener 14 paneles solares, ¿no es cierto?, yo creo que ya se ha pagado. Por lo tanto, es bastante conveniente acá en Australia, ¿no es cierto?, obtener el tema de los paneles solares. Estamos ya viviendo en un tiempo ahora que las baterías, para poder de alguna manera ocupar y reservar, ¿no es cierto?, esa energía, que es almacenarla, ¿no es cierto?, para la noche o para los tiempos que no haya tanta, que no esté tanto el sol, digamos, que sean días nublados, ¿no es cierto?, que sea más complicado de alguna manera almacenar esa energía, se está haciendo cada vez más accesible. En el tiempo que nosotros tuvimos los paneles solares, que deben ser alrededor de unos 5 o 6 años atrás, el costo de la batería era demasiado alto y por lo tanto no era conveniente. De hecho, las mismas personas que me hicieron la instalación, ¿no es cierto?, que nosotros obtuvimos este sistema, ellos mismos recomendaban no hacerlo. Pero nuestro sistema, cuando lo hicimos, obviamente lo hicimos pensando a futuro y tiene un sistema que está hecho para poder ser adaptado a las baterías. Existían obviamente las opciones más baratas, que eran el sistema solamente de paneles solares sin la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, en el futuro baterías. Y estaba el otro concepto que era con baterías, que obviamente era mucho más caro. Obviamente uno tiene que ver, de acuerdo a sus circunstancias, cuánta plata gasta o cuánta energía gasta durante la noche para saber si el sistema de batería es o no más conveniente para ti. Entonces, las casas en general vienen con un sistema de electricidad. Por ejemplo, nuestra casa tiene totalmente todo el sistema de energía, no ocupa gas, por ejemplo, ocupa todo eléctrico.
Hay otras casas que sí ocupan sistema de gas y que puede ser, ¿no es cierto?, el gas natural, ¿no es cierto?, por cañería, o puede ser un sistema de gas más convencional. Pero esos sistemas convencionales están cada vez más obsoletos y prácticamente las casas nuevas nunca la hacen de esa manera, ¿no es cierto? Entonces la electricidad obviamente es una de las cosas importantes, uno de los costos grandes que uno tiene que asumir cuando uno está en Australia. Tratar de obtener equipos, ¿no es cierto?, electrodomésticos que sean eficientes en el tema energético. En general en Australia te presentan, ¿no es cierto?, un ranking, ¿no es cierto?, que es como un semicírculo con ciertos colores y te muestra dónde está tu equipo, digamos, en el sistema de ahorro. Esto lo tiene, por ejemplo, los refrigeradores, las lavavajillas, las lavadoras, ¿no es cierto?, en general. Todos estos equipos, ¿no es cierto?, obviamente pueden gastar mucha energía porque son ocupados por largo tiempo, y obviamente uno puede de alguna manera saber qué tan eficientes son y por lo tanto escoger de acuerdo a eso, ¿no es cierto? En general, entonces, como les decía, la electricidad es un costo bastante importante. El costo de agua, en un principio nosotros encontramos que el agua era relativamente barata, cada vez ha subido más, y esto se debe obviamente al tema de las sequías. Probablemente ustedes han visto cómo en Australia se queman, ¿no es cierto?, bosques completos, hectáreas completas, ¿no es cierto?, en verano cuando no llueve, ¿no es cierto?, es prácticamente todos los años, y todo el tiempo estamos cuidando el agua, lo que significa es que hay ciertas etapas en las cuales uno no puede, por ejemplo, lavar el auto en el cemento, como por ejemplo lo que estamos pasando en este momento, y todo ese tema de lavar auto, incluso de regar, está restringido, ¿no es cierto?, para un cierto horario. Entonces, lo que muchas familias tienen acá en Australia son unos tanques de agua, de almacenamiento de agua, que están conectados con el sistema de recolección de agua del techo de la casa, ¿no es cierto? Todas las canaletas, digamos, que llegan hacia un colector común, y ese colector está conectado con un tanque, el cual se llena, ¿no es cierto?, de agua, y que uno lo puede utilizar para los tiempos de sequía. Nosotros obviamente mantenemos el pasto lo mejor posible, ¿no es cierto?, verde, lo mejor, lo más bonito que podemos, y por lo tanto estamos regando continuamente. Entonces esa agua de regadero, ¿no es cierto?, de regadío, digamos, está sacada desde este tanque de agua que tenemos afuera. Pero cuando tenemos periodos de sequía tan grandes, obviamente ese tanque no da abasto y al final tenemos que igual gastar el agua como lo hacemos normalmente. Y además tenemos que considerar que cuando tú tienes un sistema de regadío como el que tenemos nosotros, ocupa una bomba eléctrica y por lo tanto estás gastando electricidad. Entonces, si por un lado no estás gastando agua, estás gastando electricidad, que es más caro que el agua. Entonces, económicamente, obviamente, usar ese sistema es un poco más caro que ocupar el agua en sí, pero obviamente dependiendo el nivel de agua que tú estés consumiendo, el costo es más alto. Hay límites. Si tú gastas entre tanto y tantos litros de agua o metros cúbicos de agua, se paga un cierto índice por cada metro cúbico. Cada vez que tú empiezas a subir eso, obviamente puedes pasar al siguiente nivel y estar pagando un extra. Entonces, ojo con eso, porque obviamente en un principio quizás puede ser más barato la electricidad, pero llega un momento que probablemente puede ser incluso el caso contrario. Cuando uno se compra una casa, entonces uno tiene que pagar los council rates, que se pagan cada 3 meses. O se pagan 4 veces en el año, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero es más o menos una cosa así, ¿no es cierto? Entonces eso depende de donde vivan, depende de la casa que ustedes tengan, ¿no es cierto?, de los metros cuadrados que estén utilizando, si están viviendo en la zona de la ciudad o en una zona más rural. Obviamente todo eso va a tener un efecto y al final uno, ¿no es cierto?, tiene que pagar eso, que con ese costo, ¿no es cierto?, la municipalidad vela por todo el tema de tendido eléctrico, probablemente toda la parte de drenaje, pueden haber gastos incluidos obviamente por la colección de basura, y ellos te entregan también un voucher, que es como una especie como de vale, ¿no es cierto?, que tú lo puedes utilizar para ir a dejar basura cuando tú juntas mucha basura y no eres capaz de ponerla, digamos, en los bins que ellos tienen para colectar, para poner toda la basura en un solo lugar, ¿no es cierto?
A veces personas que tienen que de alguna manera deshacerse de muebles antiguos o cosas de ese tipo que nadie quiere comprar o nadie los quiere recibir, entonces uno tiene que pagar, ¿no es cierto?, en donde uno bota la basura para poder de alguna manera, eh, digamos que cubrir ese costo, ¿no es cierto? Cuando uno está arrendando, obviamente no paga ese costo, pero lo paga indirectamente, ¿no es cierto? Porque obviamente la persona que te está arrendando, ellos tienen que pagar ese costo y por lo tanto está incluido indirectamente, ¿no es cierto? Está escondido, pero es un costo que está ahí. Hablemos también de cuando uno tiene un auto, obviamente el costo de gasolina, obviamente puede ser, o de diésel, dependiendo del auto, ¿no es cierto? Puede ser considerable, depende del viaje que uno tenga que hacer y el tipo de auto. Hay autos pequeños, de motor pequeño acá en Australia, como de 1 litro, ¿no es cierto?, de capacidad, pero hay otros autos que pueden tener incluso hasta 6 litros. Por lo tanto, hay autos que pueden ser muy gastadores y el costo de combustible puede ser importante. En el caso contrario, que no tengas un vehículo personal, obviamente está el gasto público, ¿no es cierto?, en transporte público, digamos. Entonces ese gasto obviamente se puede hacer mensualmente si tienes que estar trabajando, ¿no es cierto?, y con eso te puede cubrir los sistemas de transporte más utilizados, como son los buses y los trenes. Dependiendo de donde vivas, obviamente hay sistemas de transporte que son más poco convencionales, como por ejemplo en Brisbane el sistema público también está cubriendo el sistema de navegado alrededor del río de Brisbane. Y ese río, como tiene tantas alas, digamos, tantas posibilidades para tomarlo, digamos, lo consideran como transporte público, lo que en otros lugares obviamente es un transporte, digamos, turístico. Entonces, al ser transporte público es más barato y tú tienes la posibilidad de pagar, ¿no es cierto?, una tarjeta mensual que te dé la posibilidad de tomar todos estos tipos de transporte. Y otro gasto importante obviamente está el gasto de alimentación. El gasto de vivir, digamos, en casa y de arrendar, nosotros ya lo tocamos en un tema en los capítulos anteriores, por lo cual no me voy a entrar en detalle en eso. Pero los costos de alimentación, como les decía al principio de este video, pueden ser bastante importantes. Como les decía, el costo de la fruta y verdura es mucho más caro que en nuestros países, obviamente. Y bueno, hay productos y productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de alimentación, probablemente cuando nosotros recién llegamos, tratábamos de consumir lo que más podíamos era comer pollo, ¿no es cierto? Porque el pollo generalmente está a un costo más accesible y el arroz, por ejemplo, también siempre es un alimento de primera necesidad y por lo tanto no es tan caro, igual que los fideos, ¿no es cierto? Pero cuando obviamente uno ya empieza ya a vivir a un mejor nivel, obviamente uno busca mayor diversidad, ¿no es cierto? Y el tema de las carnes también, existen muchos tipos de carnes, algunas carnes, ¿no es cierto?, pueden estar entre $15 por kilo, pero también uno puede llegar a comer, ¿no es cierto?, los filetes que pueden costarte 35, 40 o incluso más dólares por kilo. El pescado también es muy utilizado acá, ¿no es cierto? Entonces uno puede encontrar pescados, por ejemplo, desde $10 por kilo hasta probablemente lo que es un salmón de más de $30 por kilo. Entonces obviamente, dependiendo de las circunstancias, cuáles son tus posibilidades, digamos, el costo de alimentación puede ser bastante alto. Para una familia de 4 o 5 personas, yo calculo que por lo menos uno está gastando alrededor de $1,000 al mes en concepto de supermercado. O sea, no solamente estamos hablando aquí de productos de alimentación en sí, sino que productos, por ejemplo, de limpieza, ¿no es cierto?, ciertas cosas. En promedio yo creo que uno está gastando de $1,000 al mes en alimentación. No creo que sea una exageración, de hecho nosotros gastamos mucho más que eso. Pero yo creo que una familia a término medio estaría gastando esa cantidad de dinero. Obviamente hay maneras para ahorrar comprando los productos más básicos, comprando los productos, por ejemplo, cada supermercado tiene su línea de productos donde ellos tienen una opción más barata que las típicas marcas que uno conoce, ¿no es cierto? Además que existen diferentes tipos de supermercados, algunos tienen marcas no convencionales que son traídas de otros países, digamos,
y con eso le entregan, ¿no es cierto?, más alternativas a la gente. Entonces se puede vivir con menos plata, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero aquí lo que les di obviamente es un costo, yo diría, promedio para una familia promedio. Estoy hablando de, digamos, la pareja, ¿no es cierto?, el matrimonio con 2 hijos, ¿no es cierto?, una cosa así estoy hablando. Eh, bueno, eso a grandes rasgos y bueno, si tienen alguna duda en particular, ya saben, déjenme saber en los comentarios y los veo en el siguiente episodio. Que estén muy bien, disfruten, nos vemos. Chao, chao.